Hola, buenas tardes. Es un placer teneros aquí en esta conversación en el Día Internacional de los Museos. Y bueno, pues vamos a irnos presentando. Yo soy Alberto Gamoneda, del área de educación del Museo Thyssen, y estoy a cargo de los programas o de las líneas de educación y acción social del área. A lo largo de estos últimos 12 años hemos ido generando una red de trabajo con profesionales de ámbito social, sanitario, comunitario, y con algunos de esos profesionales hemos querido tener hoy una charla para hablar sobre el tema del Día Internacional de los Museos, esos museos inclusivos que dan lugar o espacio a todas las voces que habitan los museos también, ¿no? Os voy a ir presentando, o también que se presenten ellos. Tenemos a Ana Abad, terapeuta ocupacional, con una larga trayectoria de colaboración con el museo y a nivel profesional. Es secretaria de APETO, que es la Asociación de Terapeutas Ocupacionales de España, y es directora de un recurso de atención a salud mental. Y también es docente universitaria. No sé si me dejo algo, Ana, que No, quieres no, no. añadir. Gracias, Vale. Alberto. Tenemos a Charo Arroyo, que Charo Arroyo es educadora social, con una trayectoria de más de 30 años en la atención de los recursos a personas mayores del Distrito Centro de Madrid, muchas veces premiada por innovación en el trabajo con mayores, y que también ha trabajado con el tercer sector en gestión de voluntariado y pues también con una trayectoria bastante importante. No sé si hay algo más que quieras añadir, Charo. Nada, no, tranquilamente, luego ya hablamos. Vale. Gracias. Tenemos a María Salazar, que es psicóloga, docente en la Complutense, directora también de un recurso de atención de la Red de Atención a Salud Mental de la Comunidad de Madrid, y bueno, pues también con una larga trayectoria de colaboración, como Ana, como Charo, en la utilización del arte y los espacios culturales como elementos de inclusión de la población. No sé si quieres incluir o añadir algo más. Ah, sí, perfecto, Alberto. Muchas Vale. gracias. Y tenemos a Sergio González Aguinaga, que es trabajador social, director de un recurso de personas para discapacidad intelectual, y también con una larga trayectoria en voluntariado, cooperación internacional, trabajo con discapacidad, y luego, por otra parte, en paralelo, es miembro fundador de Asociación AZ, que fue una asociación que fundamos juntos con otras personas que queríamos generar vínculos entre el mundo del arte y la cultura y generar espacios de posibilidad. No sé si hay algo más que quieras añadir. También No, 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 cineasta, está perfecto, músico Alberto. y escritor de teatro, dramaturgo. Bueno, eso más, yo lo consideraría un hobby. Sí, sí, el teatro y la música son más un hobby, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Bueno, y por último tenemos a Mariano Hernández Monsalve, que es una referencia, es psiquiatra, una referencia en el mundo de la psiquiatría, es una de las personas con otros como, ahora se me va el nombre, ¿cómo se llama? El de Valladolid. Fernando Colina, Fernando Con Colina. otros como Fernando Colina, perdonad, que fueron artífices con otros grupos de psiquiatras de la desinstitucionalización de las personas con diagnosis de enfermedad mental en este país, lo que se llamó, si no me equivoco, la primera revolución psiquiátrica, y que has sido presidente, bueno, yo ya sabes que me invento un poco los cargos, a ver si lo digo bien, presidente del Colegio de Psiquiatras Europeo o Español. ¿Cómo era eso? La Asociación Española en Neuropsiquiatría, profesionales de salud mental. Sí, Vale. Y también algo en la Comunidad Económica Europea, que he leído por ahí. sí, sí. Fui vicepresidente en Mental Health Europe, que es una asociación de ONGs de salud mental, y luego pues representante de España en el Consejo de Europa para temas de salud mental durante algún tiempo. No el Consejo, la Comisión Europea para temas de salud mental durante algún tiempo, sí. Bueno, pues entonces considerábamos que era un panel de expertos que eran voces autorizadas que por conocimiento, experiencia, trayectoria profesional podían hablar de cómo la cultura
de cómo la cultura, el arte y el museo pueden ser herramientas de inclusión, y si los museos son realmente espacios de inclusión o tienen ese potencial para serlo, qué necesitamos para que lo sean, cómo debemos tratar a las personas, si los museos que en principio tienen ese currículum a veces tan elitista de gente que sabe que no, que son espacios abiertos que pueden generar ese cambio social, ¿no? Y si realmente somos espacios de hospitalidad o no lo somos, es de las cuestiones que queremos hablar hoy. ¿Qué necesitamos, qué herramientas necesitamos tener para convertir la cultura y los museos en ese tipo de espacios? ¿Y qué pasa con la realidad que vivimos? Con este confinamiento que parece que ha venido a cambiarlo todo, o que nos está haciendo replantearnos muchas cosas, aunque puede que sea un giro de llave para volver al lugar donde empezamos. ¿Realmente va a haber un cambio? No lo va a haber. La cultura va a poder tiene que tener una función, un papel en ese momento. ¿Qué pasa con la gente a la que no llegamos? Porque nosotros tenemos estas herramientas virtuales, pero ¿qué pasa con la brecha digital? Todas son cuestiones que vamos a poner sobre la mesa y esperemos que en una hora nos dé tiempo a dialogar de ellas. Pero yo lo primero que quiero preguntaros rápidamente es cómo estáis viviendo este tiempo de confinamiento, de casi 2 meses ya que llevamos de confinamiento, y cómo están las poblaciones con las que trabajáis. No sé si alguno quiere empezar, o Ana, ¿empiezas tú? Bueno, primero de todo, estoy feliz de poder participar junto con este panel de amigos y de amigas, con lo cual esto ya de entrada se hace fácil, ¿no? Y agradecerte especialmente a ti y al museo esta oportunidad. Pues mira, yo creo que estamos viviéndolo la verdad es que yo con bastante sorpresa a bien. Nos están dando una lección las personas que estamos atendiendo, y pareciera que aquello que podía ser bastante complicado de poder transformar, ¿no? Pues todos los procedimientos que llevamos a cabo en los centros, resulta que está siendo más fácil de lo que pudiera parecer, y la gente se está adaptando, ¿no? O sea, que nos viene a dar esta lección de la capacidad de los seres humanos de poder adaptarnos a las circunstancias, así que lo estoy viviendo pues con mucha cautela, lógicamente, pero también muy esperanzada, ¿no? En los cambios que estamos viendo y de cómo se está produciendo. Así que bien, en líneas generales, bastante bien. Claro. Bueno, adaptándonos. Nosotros estamos haciendo un trabajo ahora mismo bastante intenso con Asociación contra la Soledad No Deseada, que se ha creado una red para poder llegar a estas personas que realmente estaban ya antes solas en sus domicilios, o en la residencia, o en la sociedad, y ahora quizás se ha agudizado el problema. Ha habido determinados repartos de tablet, personas que tenían a alguien al lado se comunicaban con la familia a través de diferentes medios técnicos, pero aún así sí que vemos muchas dificultades, sobre todo en la población mayor. La población mayor que no tiene ese acceso, que le ha costado, que de alguna forma, no sé, es como un mundo nuevo. Ahí vemos bastante soledad y bastante tristeza. Y ahí está funcionando el vecino de al lado, la persona que se asoma al balcón a aplaudir, que le conoces a través del balcón, carteles en las puertas, en los portales que vemos, soy del cuarto y si necesitas ayuda yo te traigo la compra. Entonces sí que ese sentido solidario aparece por todos los lados, y son como flores de esta primavera, con lo cual sí que es un aprendizaje dentro de esa tristeza y esa soledad que empieza a tener flores. Uh-huh. María, no sé si coincides con la perspectiva que nos daba Ana. Sí, la verdad es que coincido un poco con las dos, lo que nos ha comentado Ana respecto a la sorpresa, ¿no? Porque es una situación tan dura que sí que es verdad que anticipábamos muchas más dificultades, ¿no? En el colectivo que atendemos, muy sorprendida, gratamente sorprendida por toda esa red de solidaridad que comentaba Charo, ¿no? Cómo al final tirar de las redes locales pues tiene sus ventajas y va teniendo sus resultados, y al final yo creo que es un poco hacia donde tenemos que tender en la intervención comunitaria, tomándolo también como un aprendizaje. Y luego también me lo llevo mucho a mi terreno en esta parte de qué ha supuesto para mí a nivel personal
el estar confinada, ¿no? Llevando un poco intentando hacer ese paralelismo con personas a las que atiendo en el centro, que atendemos en el centro, que han vivido estas situaciones de aislamiento, ¿no? Entonces ahora también un poquito también sintiendo que entiendo cosas que antes no llegaba a entender del todo, ¿no? Porque estar metida en casa y no poder salir implica unos sentimientos que antes a lo mejor no llegaba a comprender de la misma manera, ¿no? Por lo tanto, también haciendo ese aprendizaje introspectivo que seguramente que luego me posicionará de otra manera delante de la gente que luego atendemos. Pero has podido tener ese tiempo de introspección porque no he parado, con algunos, yo sé que es tu caso, estáis desbordados de actividad y casi ha sido peor la virtualización que el trabajo cotidiano. Claro, yo creo que ahí la reflexión que tenemos que hacer los profesionales es como a veces llenamos a la gente de hacer, ¿no? Y que también, bueno, tiene que haber tiempo para parar un poco y para pensar, ¿no? Y bueno, de todo se aprende. Yo creo que de aquí vamos a salir con muchos aprendizajes como cualquier otra crisis. Sí. Sergio, no sé tú qué opinas de todo esto. Bueno, al final creo que ya han hablado muchas cosas, ¿no? Al final apoyamos a personas y la verdad que hemos tenido que vivir una situación que, pues, que no era esperada ni lejanamente, ¿no? Entonces, pero es verdad que primero se vive un poco el horror y el terror de unas circunstancias que no voy a entrar a ahondar en eso, y es verdad que nos han obligado a, bueno, pues hacernos un poquito más fuertes. Yo creo que Ana y alguien más ha comentado algo parecido. Yo creo que esta situación en nuestra organización, en Grupo AMAS, como en todas las entidades que atienden a personas, en concreto personas con discapacidad, nos ha obligado a reinventarnos un poco, a darnos cuenta de las capacidades que teníamos y que no sabíamos que teníamos, que eso no deja de ser una resiliencia, ¿no? Una palabra que a mí me gusta mucho. Y la verdad es que en ese aprendizaje me quedo un poco también con la idea de María que como nosotros trabajamos desde proyectos de vida, desde sueños, que seguro que hoy vamos a hablar de eso, hemos cambiado un poco los proyectos de vida en inclusión y en el entorno a lo que decía un compañero mío, César, que es somos coordinadores de apoyo o somos facilitadores de proyectos de vida 3.0, ¿no? Nos hemos convertido nos hemos volcado en el tema digital. La verdad es que nos hemos dado cuenta de que esa brecha o ese gap o ese salto no es tan alto como cualquiera de otras barreras que pueda haber en esta vida si le ponemos medios, ¿no? Antes Charo decía que las personas mayores, y me está viniendo a la cabeza una persona que con otra persona con discapacidad y es mayor están haciendo unos vídeos conjuntamente y tal. Entonces, bueno, al final es todo adaptarnos. Creo que nos hemos adaptado. Hemos vivido situaciones muy complicadas, pero creo que ahora, además de darnos cuenta de todo lo que somos capaces, hemos llegado de otra manera a la vida de las personas. Fuera de horario. A mí me gusta decir que estamos entrando en la vida de las personas de una manera más tecnológica, que puede ser más fría, pero hay una parte emocional muy cercana, como muy en la que estás llegando a la persona de una manera muy individual. Y una cosa muy bonita, y termino, y es que, por ejemplo, en Grupo AMAS hemos cambiado los roles, es decir, yo como director o una persona como cuidador, tenemos todos la misma tarea de encargarnos de un número de proyectos de vida. Entonces, también quitarte ese gorro de la gestión, un poco de estas cosas que sabemos muchos de los que estamos aquí, que son un coñazo, todos los que estamos aquí, y poder meterte en la vida de las personas de una manera mucho más profunda, y que estamos logrando objetivos, ¿no? Aunque sea de manera tecnológica. Así que esa es la luz al final del túnel y ojalá que pase rápido. Estás hablando de Iván y de Emilio, imagino. Estoy hablando de Iván y de Emilio porque además los conocéis. Eso es, Iván es una persona con discapacidad muy joven cuyo sueño es ser youtuber, y Emilio es una persona mayor que además vive en una residencia, tiene una historia de vida muy interesante que no nos da tiempo a contar, y hemos construido un vídeo que se llama Pregunta que yo respondo, ¿no? Y se hacen preguntas... Luego hablamos de eso, claro. Sergio. Lo que sí que me gustaría puntualizar, porque es verdad que estamos dando una visión muy, muy positiva, pero creo que uno de los colectivos que ha sido fuertemente afectado por el COVID, ha sido el colectivo con discapacidad. No sé si en el caso vuestro también ha sido así. Sí, la verdad es que, o sea, es que es duro decirlo. Yo la verdad que llegamos a un punto en el que, como solo estamos hablando de
de fallecidos, pero es verdad que nos ha hecho aprender otra cosa que hablábamos antes, en un momentito antes de entrar, que es los modelos que tenemos muchas veces de vivienda que arrastramos del pasado y que son modelos adquiridos por el modelo muchas veces de la administración, que son modelos macro, ¿no? Y a veces como muy alejados de la comunidad, también son mucho más difíciles de gestionar en una situación así, ¿no? Mientras que una vivienda en comunidad, pues es más fácil aislar a las personas o controlar el tema médico o generar protocolos. En grandes espacios esto es mucho más complicado y lo que nosotros arrastramos del pasado así, que queríamos ya librarnos de ello, nos está pasando mucha factura. Bueno, vamos a decirlo así, además de pérdidas humanas, que desde luego es lo más triste. En vuestro caso, que además la gestión para mí es modélica en el sentido de cómo os adaptáis a los sueños o las capacidades individuales de cada persona sin estandarizar los protocolos, ¿no? Me gustaría ya, por último, preguntarte a ti, Mariano, como psiquiatra y que sé que estás conectado también y que habéis estado hablando de todo esto, pues ¿cómo estás tú a nivel personal y cómo ves la situación a nivel psiquiátrico? Bueno, yo a nivel personal estoy bien, gracias. Y gracias, bueno, y agradezco, en fin, esta reunión, la iniciativa del museo y de este grupo fantástico de gente amiga, que he dicho así, pues con todo cariño. Yo estoy, y quizá viví dos momentos distintos. Unos primeros momentos me recuerdan a algunos comentarios que he encontrado también en otra gente. Oye, qué bien esto del confinamiento, ¿no? De repente así, tranquilo, sin mucha presión externa y en casita, pues ordenando los papeles, tirando cosas que sobran, viendo pelis. Bueno, a los 4 días se empezó a enredar todo mucho. Y he estado efectivamente pues con mucha actividad, bueno, de esto, en fin, virtual, ¿no? Mucho de la conexión, bueno, a través de la AEN, la asociación nuestra, tema de cárceles y prisiones, que hay todo un grupo también gente que se mueve en esto, y mucho con el grupo de profesionales de atención primaria, un seminario llamado SIAP, donde hemos tenido una actividad muy intensa, viviendo muy de cerca verdaderos dramas de compañeros que han estado trabajando en situaciones tremendamente difíciles, tremendamente arriesgadas, con gran incertidumbre, con gran desorganización, viviendo muy de cerca todo el drama de una sanidad que ha sido en gran medida desbordada, ¿no?, por los acontecimientos y a veces con gestiones imprudentes o desorganizadas, por ejemplo aquí en Madrid, muy a menudo. Pero bueno, y entonces he estado un poco de cerca, partícipe de estas cuestiones. Me alegro de la visión creativa y optimista que estáis trasladando, porque significa que hay unas posibilidades enormes, ¿no?, de adaptarnos a la virtualidad, a los nuevos mecanismos, a los nuevos procedimientos. Pero también, bueno, yo estoy un poco horripilado por el escenario de las pues que se ha mostrado en las residencias de mayores, lo que algunos llaman los morideros que entre todos hemos estado construyendo y que en esta situación horrible se ha desbordado de esta manera tan dura, ¿no?, tan dura, tan cruel. Me preocupa también la gente a la que no estamos accediendo, como habéis dicho, ¿no?, dentro de... Sí. Bueno, pues de repente... no sé si nos estamos escuchando bien. ¿Sí? Sí. Bueno, espero que sí. Sí, de acuerdo. Y luego, pues, en el otro extremo también, quizá lo que algunos han señalado como una cierta, no sé si a veces extrema, casi rayando una cierta crueldad. Ahora no. Te perdemos ahí, Mariano. Con los pequeños, con los... Lo siento, sí, no nos escuchamos. Yo os veo con imagen congelada. Sí. Ahora me preocupa un poco lo que estuviera sucediendo. Bueno, en fin, pues lo dejo ahí en el sentido de bueno, muchos claroscuros y con la sensación de que tenemos mucho que aprender, ¿no?, de esta situación que se nos ha venido encima, con aspectos muy dramáticos y aspectos creativos. Y efectivamente, entre la población que atendemos, las personas con problemas psicóticos de larga evolución, situaciones de sufrimiento, de repliegue, de confinamiento obligado, pues nos han enseñado muchísimo. Y yo creo que eso es algo a rescatar, desde luego que sí. Bueno, hecha esta ronda, sí que me gustaría, habíamos hablado de la posibilidad de que todas esas preguntas que lanzábamos al principio fueran ilustradas, o algunas ilustradas, por una obra de la colección, un cuadro que podéis ver en la página web de Educatisen, los que nos estáis siguiendo,
con el pequeño texto que han escrito cada uno de los panelistas que estáis viendo aquí. No sé si lo que les habíamos pedido también es que eligieran una herramienta, ¿no? Algo que respondiera a una obra del museo, que para ellos pudiera responder y funcionar como metáfora de alguna de esas preguntas, y también una herramienta para meterlas en una caja simbólica para que el museo fuera un museo realmente social. Porque lo que nos tenemos que plantear después de este panorama que hemos visto, muy optimista en algunas cosas, pero como nos planteaba Mariano, también muy terrible en otras, ¿qué función cumple la cultura y qué puede hacer el museo? Nosotros vivíamos en un escenario y hemos vivido en un escenario durante más de una década, algunos habéis estado vinculados, casi todos, un largo recorrido, y hemos ido construyendo una red de trabajo en torno al museo y hemos visto que había cosas que funcionaban. Bueno, me gustaría que pudierais ir hablando de esa obra del museo que habéis elegido y de por qué la habéis elegido para ilustrar todas estas preguntas. No sé si quieres empezar tú, María, por ejemplo. Bien. Bueno, yo la obra que he elegido es una obra que siempre la tengo que ir a visitar cuando voy al museo, porque es una obra que me transmite mucho. Es El sueño de Frank Marc. Y he elegido esta obra porque para mí la relación de colaboración con el museo a través del área de educación me remite mucho a esta idea de libertad, ¿no? De libertad para poder crear tanto en la parte personal como en la parte de la relación con el otro, ¿vale? El color, lo que expresa ese cuadro, al final pues no deja de ser esa posibilidad de poder llegar a contarnos nuestras propias historias, dándole nuevos colores, dándole nuevos matices a historias de vida que tal vez se han quedado demasiado desteñidas, demasiado grises, de tanto contarlas en contextos que están demasiado impregnados de connotaciones más negativas. Creo mucho en que las historias que nos contamos van a depender mucho de los contextos donde lo hagamos y eso le va a dar un color o le va a dar otro. Por eso el museo para mí, como recurso comunitario, tiene ese potencial de ser un contexto que está libre de esa connotación negativa. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de darle un nuevo color a historias de vida que tal vez pues nunca nos las hemos contado de esa manera y sobre todo nunca se la hemos contado al otro de esa manera. Y eso crea unas posibilidades de autodescubrimiento y de generar otras relaciones con el otro que no van a estar marcadas por esos colores grises, tenues y matices, ¿no? Donde le podemos dar una mayor complejidad a nuestras propias narrativas y poder descubrirnos de otra manera. Es una metáfora muy bonita y nos dejas el museo como escenario libre de una visión clínica, de una visión de enfermedad, un lugar donde trabajar con los otros desde la parte sana de la persona, ¿no? Desde la salud, la idea de la salutogénesis, ¿no? Y sobre todo de devolver la intensidad, devolver la vida a una imagen que muchas veces ha perdido toda esa motivación vital. Creo, por ya terminar, que la enfermedad, el sufrimiento tiene su lugar, pero la excesiva permanencia en contextos que nos remiten continuamente a eso negativo tiene mucho peso a la hora de contarnos nuestras historias y creo que le hacen perder color a cosas que a lo mejor pues llegamos a descubrir de otra manera, ¿no? Por lo tanto, creo mucho en la importancia de contar nuestras historias en los lugares donde las podemos dar esos matices, esos destellos de un color diferente. Reinvertir la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, no solo el pan, sino también la capacidad de soñar son importantes en el desarrollo de la persona. Sí. Charo, bueno, tenías también una herramienta para nuestra caja. Sí, es una caja de pinturas. O sea, el museo necesita una caja de pinturas para convertirse en un espacio comunitario y social. ¿Para qué? Sí, pues para mí el museo es esa herramienta que, como os decía, ¿no? Permite colorear, sobre todo permite experimentar, ¿no? Me remite un poco a esta idea del poder jugar, del poder ser creativos con cosas que a lo mejor nos producen mucho dolor o no las queremos tocar porque las hemos dejado ahí de
en color gris, y entonces la caja de pinturas nos permite experimentar con eso y nos permite pues descubrir nuevos matices, ¿no? En cosas que a lo mejor nos podrían ayudar y las hemos dejado apartadas porque tal vez pensamos que no nos sirven, ¿no? Muchas gracias, María. Charo, no sé si te apetece seguir a ti. Sí, sí. Mira, recogiendo lo que decía María, que nos pasamos mucho tiempo haciendo. Yo hace tiempo descubrí que los mayores tenían que hacerse conscientes de todo el conocimiento que tenían de vida y además de hacerse conscientes, aprender a transmitirlo. Entonces, pasábamos del hacer al ser y sentir, al ser y estar. Para ello hicimos un trabajo con los mayores, hicimos este librito que se llama Reminiscencias, donde los mayores recogían en cajas de zapatos esa historia de vida, ¿vale? En esas historias de vida, ahora releyéndolo, veo momentos que se asemejan a estos momentos que estamos viviendo en la actualidad. Esos momentos durante que la vida de una persona tenía que estar los niños solos porque la madre tenía que ir a trabajar mucho tiempo, o se quedaban con la tía porque la madre no se podía hacer cargo porque estaba mucho tiempo fuera y tenían que emigrar a la vendimia de Francia, por ejemplo. O chicas que venían a servir a Madrid, a casas, y no tenían relación con la familia durante 2 meses. Ya entonces no había móviles, ni había internet, ni había nada. Entonces hablan de esos miedos, de esa soledad, de ese aislamiento. Hay uno de los cuadros que tiene sencillamente una bola de ganchillo con una aguja, no tiene más. De la vida es una historia de ganchillo. Por eso me he elegido la obra de Burbuja de Jabón Azul, porque esa obra fue la que nos inspiró a hacer este libro, a hacer estos recuerdos, a recopilar esa sabiduría, y esa obra creo que representa este momento que estamos viviendo. Ese jabón azul con el que nos lavamos todo el tiempo, todos esos recuerdos que parece que están aislados ahí dentro de esa caja, ese mar de fondo cuadriculado como nos están haciendo las cuadrículas ahora. Y creo que si los mayores se van haciendo conscientes de todo esto que han pasado, que han vivido, que nos pueden enseñar. Hoy nos mandaba Mariano un vídeo que hablaban personas solas que decían: he aprendido a través de mi vida y de mi coraje que yo ahora puedo ayudar a gente con lo que he aprendido de esta dureza de vida que he tenido. Y eso hasta me emociona, porque creo que tenemos que empezar a compartir desde ese conocimiento que tenemos de dureza. Bueno, fue un trabajo maravilloso el que hicimos con vosotros y con los mayores, inspirado en la obra Burbuja de Jabón Azul de Cornell, que es la que has elegido, un trabajo vinculado a la memoria y a recoger otro tesoro que habita con nosotros, que es el patrimonio inmaterial de la experiencia, de la vivencia de nuestros mayores, que han sido otro de los colectivos más duramente afectados por esta enfermedad, esta pandemia. Y de los que estamos aprendiendo también, porque ellos están en un punto de la vida en la que aceptan mucho mejor lo que pueda venir y saben encajar las situaciones. O sea, no sé si nos quieres compartir también tu herramienta o lo que necesita un museo para ser un museo unitario. He elegido una bola de plastilina. ¿Por qué? Pues porque yo en cada proyecto, lo voy a llamar, que hemos hecho con el museo, teníamos que plantear unos objetivos diferentes, iba dirigido a un público diferente, había unas visitas diferentes y se trabajaba de una forma distinta. Entonces, cuando trabajamos con intergeneracional, era un desarrollo, igual salíamos después a buscar esos cuadros que habíamos visto en el museo, los buscábamos en la calle y ya no había diferencias generacionales, todo el mundo iba a ver qué calle recordaba de su barrio para buscar. Íbamos con mujer y trabajábamos temas de mujer y daba igual de dónde vinieran las mujeres, de qué población era, de qué país, si eran mayores, eran jóvenes. Teníamos esos puntos en común que antes habíamos trabajado con Alberto en este caso, y nos llevaba por ese camino de los cuadros a esos sitios que estábamos buscando. Y ellas mismas veían el reflejo. Entonces creo que la maleabilidad que tiene la plastilina
representa perfectamente ese juego de esas variadas y múltiples visitas con esas múltiples poblaciones, con esos múltiples objetivos o con esas múltiples ideas que nos llevan al juego, que al final es un juego del que sacamos lo mejor de nosotros que tenemos. Claro, pero yo os plantearía si el museo en sí es así o es la mediación y el trabajo compartido con vosotros como profesionales vinculados con los recursos el que le da esa capacidad. Yo creo que sin unos educadores con nosotros y sin esas facilidades para poder trabajar en equipo con lo que vaya a necesitar, en este caso yo como educadora, lo que busco y el objetivo y a dónde quiero llegar no sería posible. Yo he hecho miles de visitas en miles de sitios y me han contado pues la vida de Santa Teresa de Jesús y vamos a Ávila, pero no me han dado la oportunidad de nosotros ser los protagonistas. En este caso nosotros somos los protagonistas. Esa es la maleabilidad de la que hablas, ¿no? La capacidad de hacer protagonista a la persona de la experiencia en el entorno cultural o en el espacio del museo. Vale, pues muy bonito. Muchas gracias, Charo. No sé si quieres seguir, Ana, por ejemplo. Guay, bien. Pues mira, además qué bonito esto que planteaba también tanto María como Charo, que me hacía un poco pensar de por qué he elegido, o me hace más resonancia de por qué he elegido yo el cuadro que he elegido, ¿no? Y hablaba de esta capacidad del ser, ¿no? Que Charo nos nombraba. Y para mí, pues el museo supone un lugar de oportunidades, un lugar donde se conectan pues un montón de emociones. Y esto lo vengo resumiendo, por así decir, en uno de los cuadros que he elegido, que es el de 33 muchachas salen a cazar la mariposa blanca de Max Ernst, y me parece una explosión de vida, ¿no? Entonces el museo para mí, o las oportunidades que nosotros encontramos ahí con la gente con la que generamos este tipo de proyectos, me supone que cada pequeño paso que podemos ir haciendo en esta búsqueda de los objetivos, ¿no? Para recuperar esta parte del ser de las personas, más allá del hacer, para ese llegar a ser, ¿no? Vendría a ser como esta cosa que el cuadro nos permite ver, que sería como una explosión de confeti, ¿no? De vida, de oportunidad, de color, de jugar un poco a esto de lo que se ve, pero lo que no se ve, de lo que está en lo latente y lo que está en lo manifiesto. Y me parece que es un cuadro que resumiría un poco la sensación de improvisación que a veces encontramos también y que esa supone la magia, ¿no? De los procesos de las personas, de lo predecible y no predecible, y me parece que al final supone como un cúmulo, ¿no? Y cada vez que estoy frente a este cuadro me conmociona mucho porque me transmite como la vivencia que encuentro en cada una de las visitas al museo, y estoy absolutamente de acuerdo en lo que Charo planteaba, que me parece que si no hubiera esta mediación por parte de toda el área de educación, esto no sería posible. Creo que hay algo de la magia, ¿no? Que se genera en la ocupación, que tratamos de conectar con el ser de las personas, que se produce también a este nivel de trabajo conjunto, ¿no? En la parte más desde el museo y nuestra parte. Se ha generado, la verdad es que durante estos años se ha ido generando una red de colaboración en la que hemos aprendido unos de otros. O sea, para nosotros también ha sido la apertura y el descubrimiento de toda una línea de trabajo que igual que en la escuela el profesorado colabora con los educadores, hemos descubierto que el ámbito profesional, sanitario y comunitario es un ámbito que está deseoso de encontrar nuevos aliados para trabajar en esa salutogénesis de la que hablábamos. Y me gusta mucho esa idea de que en los procesos de sufrimiento y en los procesos de enfermedad de las personas a veces hay un enrocamiento en la parte negativa, en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza, ¿no? Y a veces el juego, la alegría, la diversión, el desconectar del sufrimiento profesional por un rato. Claro, porque de repente... Haber profesionalizado tu dolor, a veces es simplemente eso lo que tiene un efecto, ¿no? Exacto, ¿no? Y de repente lo que trabajamos o lo que nos permite el museo es conectar con los roles, con roles sociales absolutamente dignos, ¿no? De ciudadano, madre, padre, hermano y voluntario, lo que fuera, ¿no? Y esto ya en sí mismo empodera a la persona, y cada momento de los que nosotros vamos al final supone el logro de un pequeño paso, ¿no? Un pequeño gran paso. ¿Es la enfermedad un rol también?
Claro, vendría a ser, pero no es socialmente ni es ocupacional, aunque ocupa su tiempo. Pero ¿no? Nuestra meta está en poder conectar con este ser ocupacional que todos llevamos dentro y esta es nuestra misión, sin duda. A mí me surge otra pregunta, pero creo que sería para otro debate, y es cuánto de rol de enfermedad tenemos como sociedad, ¿no? Claro, partimos de la idea de que la sociedad se enferma, ¿no? Quizás el museo proporciona este lugar de espacio liberado de toda esta parte más, ¿no? más diagnóstica. Y entonces, al hilo de eso, me parecía que el instrumento que he podido elegir, ¿no? Vendrían a ser las gafas. Y porque me parece que necesariamente, ¿no? Todos tenemos que hacer un ejercicio de cambio de mirada. El museo también lo ha ido haciendo a lo largo del tiempo con nosotros, ¿no? Y está de una en ello. accesibilidad que vaya más allá de las barreras arquitectónicas, y esto ha permitido un ejercicio bidireccional, ¿no? de mirada basada en la persona y no en la etiqueta en ningún sentido, ¿no? Entonces, me parece que el símbolo de las gafas para mí representaba un poco el ejercicio que diariamente tenemos que hacer, ¿no? cuando estamos vinculados con el museo. De ver, me gusta, me quedo también con esa idea tuya de ver a las personas no desde sus etiquetas, porque claro, parece que estamos hablando en contextos de enfermedad o de exclusión o de discapacidad, pero lo mismo serían personas de la comunidad gitana o personas mayores o personas con pocos recursos, o mismamente los visitantes que vienen habitualmente al museo, que se les ha educado a utilizar la cultura casi como un producto de consumo, ¿no? A no entenderlo como un enriquecimiento personal, que creo que es el valor que hemos encontrado en el trabajo con estos colectivos. Como de repente con muy poco se desvelan y abren un potencial que nos asombra muchas veces en las visitas, ¿no? Sin duda. Y que no pasa solo con ellos, que con un grupo de personas sin que pertenecieran a ningún colectivo funcionaría exactamente igual. Por eso me parecía significativo el tema de las gafas, porque no solamente es esta mirada social, sino esta mirada propia, ¿no? O sea, que de alguna manera hay un ejercicio introspectivo que vamos haciendo, ¿no? Y nos vamos empoderando en cada una de las visitas que vamos generando. Pues yo te diría que enlazaras tú, Sergio, si quieres. Bueno, además es que me viene perfecto porque me estaba mordiendo un poquito la lengua con lo de las gafas de Ana. Es que te he visto. Bueno, fantástico todo lo que habéis dicho todas y vamos, me parece precioso, pero que me gustaba mucho la idea también del valor que aporta la mirada de la diversidad, ¿no? Que no sé si lo has dicho, pero que hay veces que yo que ahora estoy trabajando mucho desde las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad, cada vez más el entorno y el contexto le está dando más valor a esa diversidad, porque y todavía no hemos explorado lo suficiente el valor que tiene la diversidad desde el campo empresarial hasta el campo cultural. Podríamos hablar horas, ¿no? Pero que me parece maravilloso la comparativa. Y nada, y aplausos silenciosos, para las tres, que solo lo he hecho con Ana o con María, no sé con quién, pero que me encanta. También para ti. ¿Cuál es tu cuadro, Sergio? Mi cuadro es La Clef de Champs. Mi francés es muy malo, también mi inglés, que fue mi asignatura obligatoria, pero es lo bueno que tenemos ahora con Google. Entonces, creo que esto, básicamente, la traducción al español puro y duro sería La llave de los campos, ¿no? Pero me gustaba mucho y me funcionaba por dos motivos, ¿no? Por la imagen que transporta el cuadro al espectador y porque también significa, como expresión coloquial en francés, algo así como darse el piro, abrirse, ¿no? Alguien decía por ahí cogerlas de Villadiego, que es una expresión más antigua. Entonces, bueno, la obra que ahora no la podéis ver, pero la podéis consultar supongo que en la web que decía Alberto, es la visión desde dentro de la habitación de una ventana rota hecha añicos, cuyos cristales además parece que están pintados con la misma visión de lo que estás viendo fuera, que es el campo, ¿no? Entonces a mí este cuadro me funcionó muy bien para hoy como metáfora de un antes y un después de la historia de las personas con discapacidad intelectual o el apoyo a las personas con discapacidad intelectual, que es por lo que estoy aquí, ¿no? Encajaba muy bien con esa idea de aislamiento social también que estamos viviendo ahora. En el caso de las personas con discapacidad intelectual era un aislamiento forzado, casi cultural, y el de las personas con enfermedad mental, que aquí tenemos grandes expertos,
pues también, ¿no? Y es verdad que ese antes del cuadro, que es algo que hemos vivido 40 años con las personas con discapacidad intelectual, las personas no estaban mal. Y de hecho todavía hoy en día en España te puedes encontrar organizaciones y entidades que ofertan esta idea más asistencial y que garantiza esos dos niveles de la pirámide de Maslow, que es si no me equivoco, la seguridad, la salud, ¿no? Pero es esa falsa cotidianidad, esa falsa seguridad, ¿no? Para mí da paso en el cuadro, que es lo que rompe todo, a la ruptura, ¿no? A la ruptura. Yo he traído el martillo. El martillo, para mí el museo es el martillo, ahora voy a explicar por qué, que rompe esa visión, quiero yo pensar falsa o cotidiana o de falsa seguridad de las personas y las invita a ir más allá, a pelear por sus sueños, a romper barreras. Antes has hablado de la accesibilidad, que sería una barrera, muchas veces son emocionales, muchas veces sociales, y a pelear por lo que sería una segunda fase, ¿no? Que es la de salir fuera y empezar a perseguir tus sueños, a hacerte resiliente, a hacerte más fuerte, empoderarte. Y yo aquí creo que el museo lo percibo desde el año 2006, que es el que, así hablando con el museo, parece que me voy a poner violento, pero no. El museo ha sido para muchas personas con discapacidad ese martillo que les empodera para empezar a trabajar en sus potencialidades, romper las barreras. Me viene a la cabeza año 2006, conozco a Alberto, grupos de mujeres con discapacidad intelectual autogestionados que se llamaban, además, estamos aquí abriendo ventanas, que cuando hablábamos un poco de preparar esta sesión salió el tema, así que coincide un poco con el cuadro, y que estas mujeres llegaron al museo para pedirle al museo que le ayudara a conformar un catálogo de sueños y de derechos para poder darle visibilidad y que esa visibilidad también las autoempoderara. Y de hecho muchas mujeres consiguieron cumplir esos sueños y otras muchas años después, ¿no? Me viene a la cabeza personas con discapacidad creando un cómic para reivindicar derechos a través de lo artístico, trabajando con cada historia de ese cómic con dibujantes, con escritores. Me viene a la cabeza oportunidades de empleo, que es lo último que estamos desde Más Sueños, Menos Límites. Personas que han llegado al museo para disfrutar, porque lo suyo era la cultura y se han dado cuenta que serían mucho más felices si trabajan en ese contexto. A lo mejor no pueden ser un Alberto, pero sí pueden trabajar pues en el guardarropa, en apoyos puntuales, y cualquiera de nosotros, si nos dieran esa oportunidad, ¿no?, de pensar cuál es nuestro sueño, vamos a querer estar lo más cerca del posible, ¿no? Entonces, para mí... Yo ahí te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿los museos se están flexibilizando para crear esas oportunidades de puestos de trabajo para estas personas? A ver, por ahora la experiencia que yo tengo, y no puedo hablar de todo, me consta que poquito a poco está cambiando eso. La sensación que yo tengo del contexto de lo laboral es que a cada vez más las empresas cuando no les pides un puesto de trabajo, sino que les acercas un sueño y una demanda de una persona y les aportas que esa persona está ya vinculada a esa marca, a ese museo, que forma parte ya de su vida, eso es un valor tan fuerte para cualquier empresa, institución, que cada vez se está acercando más, pero bajo ese modelo. Yo creo que cuando buscamos el modelo de esta es la caja, a ver quién la sujeta, a ver quién tiene capacidades para sujetarla, ahí se queda mucha gente fuera. Pero cuando le preguntas a la persona cuál es su demanda de empleo y la pones directamente en contacto con la institución o empresa, ahí estás transformando el mercado laboral, ¿no? Y eso es muy bonito. Es curioso porque ahí coincidimos mucho con la óptica de Sergio Guzmán en Barcelona, en el trabajo con salud mental, de no trabajar desde lo meramente mecánico, ocupacional, desde los centros especiales de empleo, sino de buscar la realización de los sueños de cada persona, ¿no? Como cuando dejamos de estandarizar, de etiquetar y de tratar a las personas en lo que puedes hacer desde el límite, sino que abordamos desde el sueño lo que te gustaría hacer, la posibilidad cambia, ¿no? El límite es casi como el estigma de la enfermedad. Eso es el estigma de la no capacidad en el caso de la discapacidad, ¿no? En el caso de la enfermedad mental, vosotros lo sabéis mejor, ahí hay un estigma de peligro, y en el caso de la discapacidad es más bien todo lo contrario, es como esa idea de, bueno, pobrecito que no puede, ¿no? Y no se ve el valor que puede aportar. Y ya te digo que, por ejemplo, desde nuestro proyecto Más Sueños, Menos Límites,
hemos conseguido oportunidades que yo no recordaba desde, no sé, desde alguien que te dice que su sueño es limpiar en un lavadero de coches porque siempre ha sido su sueño, alguien que quiere trabajar en un museo, alguien que quiere aprender pues, pastelería, una serie de cosas que yo creo que no están dentro de las hojas de ruta de las organizaciones, pero sí dentro de las hojas de ruta de las personas. Al final es eso, adaptarte a la persona, ¿no? A mí me gustaría rebotarle un momento también la pregunta a alguien como Charo, que Charo no solo ha trabajado, porque parece que estamos solo en el contexto de salud mental o en el contexto de discapacidad, y bueno, pues dentro de las redes también trabajamos desde población migrante, peticiones de refugio, población penitenciaria, como hablaba también antes Mariano, mayores, enfermedades neurodegenerativas, daño cerebral adquirido, toda una serie de espectro que Charo, quizá por el voluntariado, que es los últimos años con los que ha trabajado, pues desde población en la Ventilla, otro tipo de poblaciones con las que has trabajado, también nos puede referenciar. ¿Tú crees que estos modelos que estamos planteando aquí funcionan igual con todas esas poblaciones? Funcionan igual con cualquier población. Fíjate, si me repito a población mayores, los mayores son desde que tenemos 65 años hasta que tenemos 107, con todo el abanico de cultural. Entonces, y funciona con todos. Yo llevo un grupo de voluntarios que son personas que trabajan en una entidad bancaria y también me va a funcionar porque es el elemento sorpresa. Me llevo gente de Cañada y también funciona porque uno de los motivos es que lo hacemos en lectura fácil. El lenguaje es fácil, el lenguaje se adapta, el lenguaje lo comprende cualquier tipo de población. Estamos cansados de esos grandes, yo lo llamo chorizos, perdón, que nos meten, que te desconectas y te desconectas de forma obligada porque es que la cabeza no te da para más. Sí, a todos, desde el voluntario que más sabe hasta el último niño que corre descalzo por Cañada, lo que nos gusta es ser protagonista, es entender lo que nos están contando. Entonces, es poder jugar. Retomando un poco con lo que decía Sergio del martillo, también uno de los trabajos que hemos hecho en la última década es incidir en la accesibilidad cognitiva, ¿no? Incidir en que si no cambiamos el discurso, no cambiamos el idioma, si seguimos en un idioma profesional o profesionalizado, en un lenguaje profesionalizado, estamos siendo elitistas, estamos dejando fuera a la mayor parte de la gente y el museo no puede funcionar como un espacio para todos. Y es más, no es democrático, y el museo tiene que ser democrático. El museo tiene que ser de acceso a todo tipo de poblaciones, porque eso es la democracia. Y las leyes deberían de ser accesibles a todas las poblaciones. Bueno, ese es un trabajo que se está haciendo en lectura fácil. Y además, si los museos lo que son un reflejo de la identidad de la comunidad, si no está toda la comunidad representada en ellos de alguna manera, tanto como espectador o como en sus colecciones, el museo no está funcionando como ese espacio identitario, o nos está dando una identidad muy sesgada de la comunidad, donde, como dice el Día Internacional de los Museos, faltan voces. Y bueno, te hemos dejado, Mariano, para el final, por el respeto que te tenemos y porque creo que tienes una capacidad de síntesis y sobre todo porque eres capaz. Nosotros a veces somos demasiado optimistas, pero tú nos estás poniendo también a veces en el lugar de ver la sombra que no queremos ver. Así que, ¿cuál es tu cuadro? ¿Cuál es tu experiencia con nosotros? Y cuando os ponéis pesimistas, yo me pongo optimista, ¿no? O sea que jugamos ahí jugamos ahí con esta historia, ¿no? Aquello de la voluntad, el pesimismo en la mente, ¿no? Bueno, siempre estamos ahí en ese cruce, ¿no? De algunas cosas se ve que no puede ser, pero queremos que sean y ahí vamos. Y tú acabas de decir una historia, bueno, pues que el museo tiene que reflejar, ¿no? Reflejar las identidades culturales, tiene que reflejar la identidad de las comunidades en las cuales están insertos, ¿no? Y no tanto como la excepción, ¿no? Es decir, en la comunidad sucede no sé qué cosas y el museo es eso otro que hacen la gente genial, ¿no? Que es un algo, un constructo mental que a menudo ahí tenemos. Entonces, bueno, yo me alegro, me hayas dejado para el final porque os escucho y aprendo mucho, ¿eh? Como sabéis que... Y si algo puedo reflejar, pues reflejo también.
Y el cuadro que yo elegí efectivamente tiene un poquito que ver con eso. Yo la verdad es que aprendí a mirarle de una forma más cariñosa y con otros ángulos. El cuadro es vidrio ahumado, vidrios ahumados, cristal ahumado, Rosenkis, pues que... la verdad es que aprendí, digo, a mirarlo y a encariñarme con esa visión a raíz de una de las experiencias que tuvimos de estar haciendo, en fin, experiencia contemplativa del museo con personas, con usuarios de la red de salud mental en procesos de recuperación, que por tanto traigo aquí a colación pues, que el museo refleja algo de las identidades culturales y la esencia, aunque yo traigo como herramienta para incorporar a la caja de herramientas el espejo, y digo, me atreví a decir un juego de espejos, un espejo inteligente, porque hay tantas formas de reflejar, ¿no? No es simplemente el reflejo automático, sino un reflejo cargado de intencionalidad, ¿no? Es decir, vamos a que el museo refleje aquellas cosas de la realidad que nos interesan más, que tienen más potencia, que tienen más secreto, tienen más vida, más enigma, más, en fin, más fuerza también, más alma, más alma. Claro, y a veces la realidad pues está ahí como fragmentada, y este es un cuadro que refleja, me parece a mí, partes de realidad fragmentada, te las pone ahí y obliga a una cosa que me parece clave el museo, que tiene que ver con lo que estáis también todos diciendo, y es que para sacarle el jugo y para aprender de la obra magnífica del arte, etcétera, etcétera, es necesaria la conversación. Decíamos antes la función mediadora de los agentes del museo. Bueno, no hay contemplación de una obra tal sin conversación. En el peor de los casos, contigo mismo. Las distintas personas que te habitan se ponen a hablar de a ver qué veo yo aquí, ¿no? Y qué ves tú, la parte pesimista y la optimista, y la erótica y la seria, y la juguetona y la solemne, ¿no? Estamos ahí. Entonces, una de las cosas más importantes que he aprendido es visitar el museo en ese contexto conversacional. Me parecía que este cuadro, Rosenkis, cristal ahumado, que te saca ahí, bueno, pues quizá la historia central es esos labios de mujer, labios grises, junto a un rojo intenso en el cual está el cigarro, luego el humo por ahí rondando, el faro del coche, bueno, elementos de la vida, una forma de captar cosas de la vida que entrañan pues historias inquietantes, tanto fascinantes como de riesgo, de peligro, de inquietud, y eso anima a hablar con el experto, pero también con el ego, con la ingenuidad de cada cual. Para mí eso es una de las aportaciones, bueno, yo ¿no? que puede aportar un museo. Y luego, la otra cuestión tan importante, que también nos lo ha dado, es de las partes positivas dentro de los horrores, de las partes positivas de la pandemia, de esta historia del confinamiento, etcétera. Bueno, del confinamiento, del encierro, porque confinar es desterrar a alguien fuera de su casa. Y este confinamiento es un poco peculiar. Nos confinan, nos destierran adentro de nuestra casa. Pero en fin, que es un poco la calma, el ir más despacio. Salvo aquellas casas en las cuales haya a lo mejor una tensión horrible, que a veces lo hay, pero en general es que nos despertamos más despacio, preparamos la comida más despacio, se incorpora una cierta lentitud. Y a veces me parece que el museo también invita a una cierta lentitud y a la conversación. Y esto, pues, un poco lo refleja ese cuadro, que es traer algo de la comunidad en la que vivimos ahí, con un espejo reflejado, pero así un poco sesgado, ¿no? Con una mirada que nosotros tenemos luego que ir, en fin, descubriendo, con todo lo que habéis dicho tan bonito, tan sugerente. ¿Y tu objeto para la caja de herramientas? Era el espejo. Es decir, esta historia de reflejar, ¿no? Reflejar algo de lo que existe en la comunidad, pero yo decía, eso es. Bueno, decía yo, un espejo intencional, un espejo inteligente, que no sea solo reflejo de así, ¿no? Bueno, pues de luz sin más, que no es poca cosa. Voy a añadir yo un cuadro, si me permitís, también al hilo de esta conversación y de estos elementos que habéis hecho, porque creo que para que se dé esa conversación de la que nos hablaba Mariano, la persona tiene que estar en un espacio de confianza, la persona se tiene que sentir cómoda y la persona tiene que sentir que puede liberar toda su narrativa o todo su discurso. Esas narrativas que se construyen un poco como en el cuadro de Rosenkis que nos hablaba
Mariano, a base de fragmentos, de imágenes, ¿no? Y que muchas veces cuando queremos sacar a la persona del sufrimiento hay que utilizar el martillo para romper algunas de esas imágenes de sufrimiento que se han quedado cristalizadas y permitir a la gente que vuelva a recuperar esos sueños de los que nos hablaba María y que vuelva a poner color para que todo estalle como las 33 mariposas o las 33 muchachas en busca de la mariposa blanca y que ese estallido no sea la burbuja de jabón azul de la que vamos a aprender en este pequeño recorrido por el museo, ¿no? Pues yo creo que para que todo eso se dé, la persona que llega al museo tiene que encontrar afecto y tiene que encontrar un afecto no sentimental, sino un espacio de confianza, un marco y un encuadre, que es de las cosas que hemos aprendido del ámbito comunitario y del ámbito social. Las acciones tienen que tener un encuadre, un marco y tienen que ser un espacio de seguridad para las personas, porque si no hay ese encuadre, ese marco y ese espacio de seguridad para que se dé, no se da la conversación y no se da ninguno de esos procesos de los que hemos hablado, ¿no? Y por tanto yo lo que quiero dejar en la caja de herramientas es un walkie-talkie, con la idea, con la idea de que toda conversación es una emisión-recepción y que el museo no puede ser simplemente una voz que emita conocimiento, sino que tiene que ser un oído que escuche el conocimiento que traen otros, ¿no? Y en eso tenemos que construir el armazón entre los profesionales de lo social y los profesionales de lo cultural para que ese armazón permita que las personas puedan cruzar ese abismo, esa brecha, y en algún momento no necesitarnos y hacerlo por sí mismas, que es nuestro objetivo, ¿no? Que vengan con nosotros si quieren, pero tenemos que ser una herramienta mientras nos necesitan, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe cómo puede usar el museo. El cómo quieran usarlo luego es una cosa de ellas, pero nosotros necesitamos mostrarles, creo, ese potencial. Y a partir de ahí me gustaría decir que hemos hablado del panorama que hemos vivido estos años, aunque hemos dado pinceladas, pero creo que ha sucedido algo que lo viene a cambiar todo, o que nos lo ha cambiado todo en estos meses. Entonces, ¿qué pasa? Yo vuelvo a hacer esas preguntas. Hablamos de un contexto que tiene unas redes muy montadas. La maravillosa red y el maravilloso ejemplo, creo que deberíamos volver en algunas cosas a los 60, en otras no, pero aquello que pasó en Trieste y la lección de Basaglia y de El Cavallo, ¿no? Esa idea de que preguntar a los demás y darles espacio y trabajar en conjunto cambia la realidad. El no hacer para otro sin contar con él, sino preguntar qué es lo que necesitas de mí y ver la necesidad real. Estamos los museos que nos hemos vuelto locos volcando en nuestros contenidos, en las páginas web, en virtual. ¿Estamos respondiendo a la necesidad del momento? ¿Estamos llegando a lo social? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos construir? ¿Cómo podemos no perder todo lo que hemos ganado en estos 10 años de trabajo conjunto? ¿Y qué debemos hacer para ser útiles? ¿Estamos siendo útiles? Y en un contexto que no es como el madrileño o el español, donde las redes de discapacidad, de trabajo con discapacidad o las redes de atención a salud mental sois tan fuertes y permitís esa alianza con las áreas de educación del museo y hemos podido construir porque sois redes muy consolidadas. Cuando de repente eso pasa en un lugar donde esa red no existe, ¿cómo llegamos? Porque puede que haya gente que nos esté escuchando y diciendo, vale, pero yo en mi entorno, esto que estáis hablando no existe. Se ha hecho el silencio. No sé quién se atreve. Os dejo, aquí esto es ya libre, ir interviniendo o vamos a ir interviniendo según lo veamos. Bueno, yo creo que es demasiado pronto y nos estamos reinventando ahora mismo. O sea, es un reto no solamente que tiene el museo, sino que tenemos todos los profesionales de reinventarnos a esta nueva situación y ser facilitadores de lo que podamos ser o de la nueva estructura que tengamos, no lo sé, pero creo que tenemos poco tiempo y estamos en esa época de reflexión para el cambio.
Yo creo que hay algo que ya partimos, no sé, pensando en algo positivo de lo que ya parte el museo, ¿no? Que es esto que tú aludías ahora, Alberto, de la validación, del sentirte en calma cuando estás allí o, no, o cuando estás acercándote en el museo en todas sus esferas, ¿no? Y me parece que un ejercicio que ahí se está generando es el cuidar la palabra. Y tal vez el museo tiene que dar más pasos por ahí, ¿no? Y hacer esa accesibilidad a través de la palabra y de que sea más escuchada y no tanto vista, o vista y escuchada también, ¿no? Y cuidar también estos elementos que yo estoy convencida de que van atravesando, y así lo hemos ido denostando en este tiempo, ¿no? La palabra atraviesa y la calma llega, ¿no? Y quizás los matices también podemos llegar, no sé, me parece que como Charo plantea, quizás es un tiempo de metamorfosis, necesitamos más tiempo de transformarnos de oruga a la mariposa, ¿no? Pero estamos en camino, yo creo que hay una intencionalidad puesta efectivamente a llegar a la gente que no tiene esta accesibilidad y que para nosotros es un grave hándicap, ¿no? Creo que hay mucha mirada puesta en de qué manera poder hacerlo, ¿no? Se me ocurre que pueda ser una de ellas. Y la cuestión de la accesibilidad es grave, es seria, ¿no? No es muy fácil a lo mejor de resolverlo, pero es importante que la tengamos ahí presente y seguro que se nos podrán ir ocurrir en la medida en que exista fuerza comunitaria, en la medida en que existan redes. Si no, no se accede por decreto, me parece, ¿no? Y creo que es una de las incógnitas. ¿Qué va a pasar con nuestras redes sociales en estos momentos? ¿Cómo se van a reconstruir? La otra cuestión que querría yo retomar, y además al hilo del proyecto del que nos ha hablado Sergio en este caso, de los sueños, etcétera, etcétera. Mira, una de las cuestiones que a mí me parece que a muchos de nosotros nos ha estado pareciendo un poco esta realidad, y no sé si en alguna ocasión nos ha estado ayudando a sobrellevar esta circunstancia o a captarlo de alguna manera, es que esto era casi como un sueño, es decir, esto, o como una película, ¿no? Estaba muy claro esto que de repente todo el mundo metido en casa, la calle vacía, esto en una peli o en una ficción. Entonces, ahí me parece que se ha roto algo de esa frontera de la realidad y la ficción. Y entonces nos hemos convertido un poco en seres reales y de ficción a la vez, ¿eh? Y por tanto, me parece que alguna indagación del sueño, del museo en el sentido de la creatividad, etcétera, 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 no sé cómo se podría hacer. Pero tenga que ver con que la gente sienta que se le ofrece una oportunidad para tomar en serio también sus sueños de dormido y de despierto, ¿no? Sus sueños, porque el museo lo que hace también es cristalizar sueños de otros, ¿no? Hemos dicho que reflejan, que tantas cosas. Pero bueno, por ahí, ¿cómo? ¿De qué manera? Mariana, la gente para decir, queremos, sí. Me surge una pregunta con todo lo que estás diciendo. ¿Se ha roto nuestra ficción de seguridad? No sé, no lo sé. Algunas sí. Yo creo que es muy difícil que lo demos por bueno porque incorporamos otras, ¿no? Activamos nuestras formas de búsqueda de seguridad. Una cierta ficción, sí, de realidad consistente y segura, de previsibilidad, ¿no? Esto es previsible, lo que vaya a suceder pasado mañana es muy parecido a lo que sucedió antes de ayer. Entonces ahora no, ahora algo de eso sí se ha roto, sí, es cierto, sí. ¿Y los museos ahí custodian cierta identidad de esas seguridad? ¿Nos pueden devolver parte de ese imaginario? Sí. ¿La cultura? Sí, yo suelo decir que son catedrales de la belleza, ¿no? Y también de la calma, y también del sosiego, y también de la contemplación, etcétera. Entonces, como instrumento para repararnos y para reconstruirnos, yo creo que sí. Por lo menos aportan, no sé si metafóricamente sí, y en realidad, pues no lo sé. Habría que ver cómo nos lo inventamos, ¿no? Reinventamos. Sí, yo creo que sí, al menos lo que representan, lo que aportan, ¿no? Ese espacio de contemplación, de reinvención, de escucha, de captación de un poco de lo enigmático, de lo creativo, de lo que subyace, porque todos tenemos un poco la sensación de que hasta aquí hemos llegado y lo que haya pasado mañana va a ser distinto a lo de antes de ayer, pero tampoco sabemos muy bien cómo ni quién nos lo va a construir, ¿no? Entonces, más vale que nos ocupemos de que seamos nosotros, ¿no? Con instrumentos muy, en fin, humanos, diríamos, ¿no? No forzados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las redes? ¿Cómo nos encontraremos allá en los museos? Sí, yo por ahí me parece que hay una cosa bonita, o que puede ser bonita, sí, sugerente.
Yo, Alberto, si me permites, no sé si en 2 minutos quería añadir que también, es que ahora escuchando a Mariano me parecía que también la percepción que tienen las personas con discapacidad cuando van al museo, y ya son muchos años, porque antes me remontaba a 2006 y tal, hay como un punto en común en lo que transmiten todas las personas, que es verdad que lo ideal sería que ellas lo contaran, como creo que van a colgar reflexiones sobre los cuadros en el Día de los Museos, y me da un poco de rabia hablar en voz de, pero es verdad que la sensación como apoyo en esos procesos es que se sienten también, sienten ese espacio de empatía y hay una parte también de empoderamiento y de ciudadanía. Es decir, por lo menos creo que en general, ¿no? Estamos hablando de personas que igual no están en la sociedad todo lo que querrían, no utilizan los espacios, no ejercen su ciudadanía, y entonces estar en un museo, poder participar y sentirte parte de, es algo que valoran mucho. Y en clave a lo de antes, que qué tenían que hacer los museos y todo eso, yo estoy un poco con Charo, que no he dicho nada, pero me parece interesantísimo que saquéis el tema de la lectura fácil como otras metodologías de accesibilidad. Yo llevo muchos años trabajando en eso y creo que es la primera barrera de las que hablábamos, ¿no? O sea, si no hay accesibilidad, la segunda es la empatía, el cariño, el afecto, ¿no? No lo vamos a llamar cariño, vamos a llamarlo afecto, ¿no? Y cuando juntas esas dos cosas, tú tienes un canal directo con las personas. Yo quiero decir una cosa, y conste que a mí el museo no me paga por esto, pero es verdad que el museo, o sea, yo tengo una percepción del Museo Thyssen, el antes y el después en 2006, porque a mí el museo me llama. No sé si me explico. O yo establezco una comunicación con el museo de vamos a hacer esto. Es decir, no sé si esa es la misma sensación que tiene todo el mundo. Es decir, cuando el museo se abre y pregunta qué necesitas, o te parece que hagamos esto, o cuando la sociedad pide ayuda a las personas, no sé si me explico con esto como agente social, Perfectamente. Sí, cambia todo el modelo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención. La sociedad mejora en el momento qué sé yo, que a las entidades del tercer sector, a las entidades que apoyamos a personas, nos dicen, necesito a personas. Cuando la administración te dice, es que quiero hacer este proyecto, es que voy a hacer esta oposición en lectura fácil, necesito todo ello. Ahí es cuando te das cuenta que ese es el camino, ¿no? Preguntar qué necesitas o cómo podemos colaborar. Y en eso creo, no podría hablar del resto de museos o espacios culturales. Es verdad que hay un cambio fuerte, sobre todo en España, pero cada vez más con el Museo Thyssen siempre he sentido que es un agente con el que le puedo proponer una cosa, ellos nos pueden proponer otra cosa. ¿Por qué no hacemos esto? No sé. Es esa empatía común. Y creo que ahí, Yo además, perdón, perdona, no, María, tú. no, solamente añadir dos ideas más que me vienen muy bien al hilo de lo que estaba comentando Sergio, que siempre he tenido muy en la cabeza, y es el poder pedir a los museos, pero siempre con la certeza de que el museo va a saber estar en su lugar. Creo que es muy importante que vengamos de donde vengamos, tengamos muy claro que al final somos herramientas, somos medios para conseguir fines, que en definitiva es procesos de recuperación de las personas en situación de vulnerabilidad, pero ni podemos serlo todo, ni podemos pedir al otro que sea algo que no es. Yo creo que la magia del museo, y en este caso la magia de la colaboración con vosotros, con el área de educación, es que siempre sabéis dónde estáis. Si en esa colaboración nosotros os llegamos a colonizar hasta el punto de querer convertiros a vosotros en agentes sanitarios, en agentes, el que ocupéis un lugar que no tenéis que tener, todo esto se desvirtuaría mucho, y lo bonito de esta colaboración es que cada uno tiene su lugar. El museo no puede dejar de ser lo que es, un espacio, un escenario libre de cualquier connotación que es necesaria en un espacio sociosanitario, pero no podemos contaminar los museos con esa idea de que vamos a curar a la gente, vamos a ayudar a la gente, porque creo que eso contaminaría mucho. Y luego hay otra idea que la intento exponer muy rápidamente, y es que tenemos todos, y ahí incluyo también a las personas que atendemos, que luchar por dignificar el derecho a la cultura, la participación cultural, el derecho. Creo que se nos llena siempre la boca. Cualquier agente comunitario siempre tenemos muy claro el derecho
derechos básicos, y el de la cultura siempre se queda como en un segundo plano, y yo creo que hasta que todos no tengamos la certeza, y ahí los museos tienen mucho por hacer, de que la construcción de la cultura se tiene que hacer por parte de todos, no solamente el disfrute, y también un poco el de construir esa idea de que la cultura es consumismo, ¿no? Que has dicho tú ahora. La cultura al final nos construye, pero para eso tenemos que estar todos. Entonces eso es un poco como las dos ideas. Que no se contaminen los museos para que no dejen de tener su función y que dignifiquemos ese derecho a la cultura, porque al final es lo que nos va a permitir construir nuestras propias realidades. Yo creo que ahí hemos funcionado en simbiosis, ¿no? En las áreas de educación, por lo menos en nuestro caso, a través de una herramienta como las líneas de educación y acción social, como red de públicos y en los proyectos de hecho a medida, se ha funcionado de una manera muy simbiótica, donde ni siquiera eran nuestras necesidades o las necesidades del otro, eran las necesidades de la persona. Lo que nos preguntábamos todo el tiempo o nuestro foco de interés siempre ha sido que la persona sea la que nos diga qué quiere de nosotros, ¿no? Darle herramientas a la persona para que esté en el diseño de las actividades también con nosotros, para que ese espacio lo puedan ocupar, porque no somos dos, no somos los profesionales del museo y los de lo sanitario, son las personas que están en medio, las verdaderas protagonistas de todos los procesos, ¿no? Con lo que hablabais y con lo que sacabais aquí a colación, yo creo que hay dos espacios que a mí me han resultado especialmente interesantes. Uno son las medidas que hemos tomado o la manera en la que hemos traspasado la actividad a lo virtual con vosotros a través de grupos de WhatsApp y también vosotros estáis en otro grupo de WhatsApp en un proyecto de carácter inclusivo que es novela gráfica en lectura fácil o la tertulia y dedicado a, ¿no? O sea, son esos proyectos que en el primer momento, después del susto, nos preguntábamos cómo llegar y cómo ser útiles. Y me gustaría que nos hablarais un poco de qué descubrimientos nos han traído. Y sobre todo, porque creo que nos hemos centrado no en exponer contenidos, sino en llegar a las personas. No en sacar el contenido del museo, sino que hemos utilizado el contenido del museo como una especie de marco y excusa para poder llamar todos los días a la puerta de la persona y preguntarle cómo estás. Me gustaría que habláramos un poco de eso. A mí me parece que esto que estábamos intentando, hay una validación de la experiencia en todo momento, ¿no? En esta adaptación, por así decir, que estamos generando ahora, hay una validación de la propia experiencia. Es como que el museo se adentra también para aquellos que están en el chat, pero que ni siquiera tienen la capacidad en este momento de poder expresar en escrito o en hablado su visión sobre el cuadro o lo que fuera, ¿no? Y esto también está incorporado con la misma validez que la persona que escribe o la persona que... Entonces me parece que el museo vuelve a traer esta certeza de la validación de la propia experiencia, ¿no? Con independientemente de la capacidad que en ese momento la persona puede desarrollar, ¿no? Se acoge de igual manera. Entonces es como un foro de validación, como un foro de participación donde la creatividad está ahí y también desde ese cuidado, ¿no? De la palabra que volvíamos a decir. Y para algunas de las gentes, que como así nos lo han transmitido, supone incluso el encuentro social, a la que ni siquiera estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, por ahí también vamos descubriendo de qué manera el interés por el cuadro resulta que une socialmente, inesperadamente a las personas, ¿no? Y estamos en este nivel de descubrimiento. Personas que antes ni venían al museo porque ni salían de casa. Estamos teniendo experiencia de gente con cuadros grandes de aislamiento, ¿no? En donde la sola idea de lo social ya estaba, ¿no?, de alguna manera colocado en un segundo plano. Esto está permitiendo una entrada de una manera paulatina, como muy cómoda, como muy validadora, que permite el hecho de dejarse llevar, ¿no?, en este sentido del fluir, de la propia ocupación. No sé si alguno. Ahí, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? Sergio, desde el grupo. Bueno, la verdad es que estaba escuchando a Ana y también antes a María y me venía a la cabeza
efectivamente que también es un espacio, no sé si lo hemos mencionado, un espacio de sinergias donde llegas por una cosa y sales con otra, ¿no? Y entenderme la expresión. Es verdad que ha habido gente que es que me viene a la cabeza, de verdad, gente como un Emilio, que Charo lo conoce también, un hombre, una persona mayor, que llega al museo también con sus resistencias, porque bueno, pues porque eh, él entiende que no puede aportar tanto al museo y sale con amistad, sale con cariño, sale muchísimo más empoderado, sale mucho más acompañado, se establecen otras redes posteriores, ¿no? Entonces, yo imagino que como el caso de Emilio, como de muchas, ¿no? O una Ramona que entra para hacer una guía de accesibilidad en lectura fácil y acaba trabajando para el museo en un proyecto europeo 2 días de azafata en un encuentro y ahora ha enfocado su vida profesional a eso. No sé, creo que ese espacio, ¿no? Decía que a Mariano que era la catedral de la belleza, también es la tierra de las oportunidades, ¿no? Es un espacio de oportunidades que también se ha mencionado. Y con lo de la novela gráfica y lo de la accesibilidad también me parece muy bonito rescatar que el museo, también en mis experiencias profesionales previas, como en la cooperativa Altavoz, luego una Más Fácil, en Grupo A Más, que también ha permitido, también ha contado siempre con las personas para lo que estaba diciendo Ana, para validar los procesos, las emociones, pero también con los grandes profesionales de la accesibilidad, que son las propias personas que sufren esos problemas. Los grandes expertos de la accesibilidad, que yo me canso de decirlo, que son los que tienen, ¿verdad?, esa mirada y esas gafas, son las personas que pueden validar todos esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, la novela gráfica lectura fácil o el museo fácil, que es otro proyecto que es una serie de cuadros, una ruta de cuadros por el museo en lectura fácil y accesible, creo que son ejemplos también de algo que por un lado da la oportunidad de generar un producto que puede disfrutar muchísima gente y que a lo mejor si no, o sin ello, no estaría tan cómodo en el museo. Porque no olvidemos que la accesibilidad no es solo que se entienda, sino también que estés cómodo, que te sientas bien, que te atraiga. La accesibilidad tiene que ser atractiva. Y a la vez ha dado trabajo a personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que es todo este cúmulo, no sé si me voy por los terros de Úbeda, Bueno, pero creo que son yo más cosas. en realidad creo que una de las cosas por las que se acaba el grupo, porque a mí una de las cosas que me ha gustado más de poder seguir trabajando novela gráfica a través del grupo de WhatsApp, es que en una situación de confinamiento como esta, que nos hablaba también Charo de ello, personas que pertenecen al grupo, que están en residencias solas, confinadas en su habitación, sin poder salir, todos los días a través del grupo de WhatsApp llegaba el exterior hacia ellos y las personas les regalaban, ¿no? Y en dedicado ha sido la sensación de que aunque estoy en mi casa y estoy solo, pero no estoy aislado. Y hay una ventana al mundo. Y además, como dedico un cuadro a otro, me apropio de esta situación y no soy una parte pasiva, sino que de repente me convierto en una parte activa. Creo que es una de las cosas interesantes que proporciona el museo si das espacio a las personas, que es de lo que nos hablaba Sergio, que es de revertir el rol como espectador. Siempre hemos entendido un espectador como alguien pasivo, pero creo que es labor de lo social y de la educación en los museos entender que nuestros visitantes tienen que ser una parte activa que construya la identidad del museo, ¿no? Algo que hemos aprendido de lo social y de esos procesos en los que trabajáis vosotros es que no es el profesional el que ayuda a la persona, sino que es la persona la que se ayuda a sí misma y el profesional lo que establece es una red o un campo de contención para que la persona vaya adquiriendo progresivamente la confianza que necesita para hacer su propio proceso. Y creo que el museo necesita aprender eso también, ¿no? Necesitamos aprender a dar espacio a las personas, necesitamos escuchar, como habéis dicho, necesitamos flexibilizarnos, necesitamos volver a dar brillo a los sueños y generar un tejido, ser un conector de entidades, ¿no? Porque seguramente CRPS Latina, Centro de Día Latina, Tetuán, los miles de espacios de voluntariado que lleváis, o una entidad como Grupo A Más, perteneciente a Plena Inclusión, con más de 90 entidades,
de repente a través del museo os habéis conocido las personas que gestionáis y generáis proyectos en común con el museo. Por tanto, de repente el museo se convierte en un interconector también y en un espacio, como decías, de posibilidades, ¿no? Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Me gustaría, yo me callo ya, pero sí que me gustaría dejaros un momentito para que cerréis con lo que vosotros queráis. Bueno, Mariano, creo que... Bueno, me quedo con esta idea tan bonita, ¿no?, de interconector, cuando en este último tramo habríamos, bueno, qué hacer, que con el tipo que se nos avecina, yo decía que parte de lo que vaya a suceder dependerá de la, digamos, del estado de salud, del saneamiento que esté en nuestras redes sociales, si vamos a estar bien conectados, amablemente y digamos, intencionalmente conectados, o por ahí un poco dispersos, perdidos. Bueno, esta idea de que el museo es un interconector me parece muy bonita, muy interesante y factible, factible. Hay que echarle dedicación, salero, ganas, ilusión, pero factible, y los hechos lo demuestran, ¿no? Y además la gente, bueno, pues muchas veces tampoco lo espera, ¿eh? O sea, esperas que te conecten otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor de los museos no tanto. Y que eso aparezca, pues muy bien, ¿no? Bueno, y luego sí, interconector con el mundo social y con todo lo que hemos estado hablando, y en esta perspectiva también amplia de lo cultural. Yo no sé muy bien si a medio o largo plazo, bueno, pues algunas veces el museo es la expresión de lo plástico, ¿no? Pero está la música, está el teatro, bueno, por ahí creo que hay unas redes de conexiones con el tercer sector, pero con tantos sectores de lo cultural. La gente está ansiando, ¿no?, que estas historias, bueno, pues lo emocional, lo irracional, en fin, los sueños, los deseos, lo que uno atisba a querer del mundo a construir, hay oportunidad de ponerlo en circulación. El museo puede ser un eje central de ese distribuidor. Por lo tanto, bueno, me quedaría con esa idea como muy importante, no ajena a mi idea central de la conversación, ¿verdad? Porque están un poco en el mismo ajo, sí. Me quedo con esa idea. Fantástico. Ahora me da miedo decir nada, pero quería dejar un resumen por mi parte en 3 palabras: red, creatividad y participación. Bueno. Yo es lo que he aprendido y lo que todos nos llevamos, creo. Muchas gracias, Charo. A mí me gustaría transmitir esta cosa del creer para crear, que creo que desde el minuto cero que iniciamos el recorrido con el museo hace ya los 10 años atrás, ¿no?, ha sido como la hoja de ruta, así que sigamos creyendo para seguir creando. Yo por mi parte, gratitud absoluta, daros las gracias a todos, porque al final en estos espacios y en estos encuentros todos nos enriquecemos y al final es una muestra de generosidad que tenemos que valorar muchísimo, y que lo valoro muchísimo, y que muchísimas gracias por estos ratos. Pues nada, como cierre, yo creo que echaros un piropo, ¿no?, que es lo suyo, al museo, porque habéis sido un regalo para muchas personas, la verdad. Sin duda. O sea, el resumen es que, yo Sin la verdad que hasta ahora duda. no me había echado tan para atrás y me venían como caras de estas mujeres, de los grupos de mujeres, de autogestores, me venían personas de estos proyectos de accesibilidad, y el museo de una manera u otra ha sido un regalo en sus vidas, una fuente de oportunidad y también una fuente de sentirse mejor, ¿no? Y muchas veces de sentirse parte de. Entonces, que gracias por ser ese regalo y gracias por habernos regalado el habernos conocido todos nosotros, porque luego a su vez esto es, yo miraba a María y digo, y este cortometraje que hicimos hace unos años, y Ana, y cuando coincidimos, Charo, no sé qué, y digo, es que estamos metidos todos en infinidad, esto un ovillo, hablas de lo del ovillo, y estamos todos liados a su vez dentro, el museo es el punto de unión de muchísimas cosas, ¿no? De ser una red, ¿no? Y de ser una plataforma, así que gracias. Gracias. Bueno, yo agradeceros a vosotros, agradeceros todo lo que hemos aprendido también y lo que aprendemos, y sobre todo las posibilidades que nos enseñáis. Somos 2 redes paralelas y yo creo que como última reflexión me gustaría dejar sobre la mesa que en casi todos los ámbitos profesionales que trabajamos con personas estamos en la misma tensión y en la misma dialéctica, ¿no? Y además a veces una dialéctica muy tensa y muy
conflictuada, que es la de dar protagonismo a la persona y hacer un espacio participativo. Es lo que he visto en la psiquiatría, lo que he visto en la psicología, lo que he visto en la educación social, lo que he visto en el trabajo social y en la terapia ocupacional, que hay una discusión interna, igual que en los museos y en la educación, sobre lo vertical y el dominio de poder sobre el otro, o sobre hacer protagonista a la persona y trabajar desde un diálogo generando red horizontal. Bueno, creo que somos un ejemplo de esto último y es algo que se ha construido de una manera muy bonita y que creo que por lo que apuesta el área de educación y por lo que apostáis vosotros en cada uno de vuestros campos. Y lo que me gusta es que cuando se genera un diálogo entre estos ámbitos profesionales, surgen algunas cosas tan hermosas y tan poco transmisibles como las que hemos vivido en algunas de las personas que todos conocemos, todos y todas conocemos. Bueno, daros las gracias. Creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo y felicitar el Día de los Museos a toda la gente que nos esté siguiendo en este directo. Bueno. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos vosotros.